tiene que ver él y este insecto, el mono este, el retrato de un lunático y una nariz? Yo te explico. Quédate hasta el final porque en el punto cumbre responderemos la pregunta del millón que torturó a la ciencia. Si las especies no pueden cruzarse entre sí, ¿cómo es posible que un bicho y un gato compartan exactamente el mismo origen molecular? Empecemos. ¿Quién fue Charles Darwin? Todo empieza antes de su nacimiento con su abuelo, Erasmus Darwin. Él era miembro de la Sociedad Lunar, un club de genios que se reunían solo en noches de luna llena para poder cabalgar de regreso con luz. Erasmus fue un adelantado. Escribió un manual para que las mujeres recibieran la misma educación científica que los hombres, y en su libro, Su Nomía, ya sospechaba que toda la vida venía de un solo filamento viviente. 12 de febrero de 1809. Nace Charles Darwin. En la casa familiar The Mount, en Shrewsbury, Inglaterra, fue el quinto de 6 hijos de Robert Darwin, un médico multimillonario, y Susanna Wedgwood. Su infancia fue de clase alta pero solitaria. Su madre murió cuando él tenía solo 8 años y creció bajo la estricta crianza de sus hermanas mayores y de un padre que lo consideraba un estudiante mediocre. En lugar de los libros, el pequeño Charles pasó su niñez explorando los bosques, cazando y recolectando minerales y conchas. Año 1825. Su padre intenta obligarlo a ser médico y lo manda a la Universidad de Edimburgo, pero en esa época no existía la anestesia. Al presenciar la carnicería de la amputación de un niño, Charles huye del quirófano traumatizado para siempre. En ese Edimburgo oscuro, donde la universidad compraba cadáveres robados de las tumbas por traficantes en el mercado negro, Darwin decide desertar. Se refugia en Cambridge, pero su verdadera obsesión seguían siendo los insectos. Año 1827. Su locura por coleccionar casi le cuesta la lengua. Llevaba un escarabajo en cada mano cuando vio un tercero rarísimo en un árbol. Para no perderlo, se lo metió a la boca. Un escarabajo bombardero. El bicho mezcló químicos en su abdomen y le disparó un chorro de ácido hirviendo a 100 grados centígrados en la lengua. Darwin lo escupió del dolor, perdiendo los 3 insectos, pero demostrando que su obsesión por catalogar la vida no tenía límites. 27 de diciembre de 1831. Con solo 22 años, Charles Darwin se embarca en el HMS Beagle. Fue contratado como naturalista sin sueldo para una misión de mapeo que se suponía duraría 2 años, pero terminó durando 5. El capitán Robert Fitzroy, obsesionado con la frenología, la pseudociencia de la época que juzgaba la mente por las facciones, creía que la nariz de Darwin delataba a un hombre flojo y sin la energía necesaria para un viaje tan largo. Afortunadamente, se equivocó. Febrero de 1832. El barco llega a Brasil. Pongamos la perspectiva histórica exacta que casi nadie te cuenta. Cuando Darwin pisa América, el continente ya no era un mundo nuevo. Llevaba 340 años de haber sido conquistado por Cristóbal Colón y 311 años desde la caída de Tenochtitlán. Era una sociedad colonial consolidada, donde la peor aberración humana seguía siendo totalmente legal. A Brasil todavía le faltaban 56 largos años para abolir la esclavitud. Lo haría hasta el 13 de mayo de 1888, siendo el último país de América en hacerlo. Darwin, criado en una familia inglesa radicalmente abolicionista, se horroriza al ver en primera persona cómo azotaban, vendían y torturaban a los esclavos negros. Esto provoca una pelea a gritos con el capitán Fitzroy dentro del barco. Este impacto humano cambió su perspectiva científica para siempre. Darwin concluye que todos los seres humanos, sin importar el color de piel, compartimos el mismo origen biológico reciente. El racismo científico de la época, que afirmaba que los negros eran otra especie inferior creada por separado, quedaba totalmente destruido. En los viajes por el continente americano, Darwin recolecta miles de fósiles de mamíferos gigantes extintos y nota algo extraño. Se parecían muchísimo a los armadillos y perezosos pequeños que vivían en esa misma zona en el presente. ¿Por qué la naturaleza reemplazaría animales extintos con versiones más pequeñas en el mismo lugar? Año 1835. En las pampas de Argentina, su amor por la naturaleza le pasa factura. Una noche, mientras dormía, lo pica una vinchuca. Hoy en día, la ciencia médica confirma que ahí contrajo la enfermedad de Chagas crónica. Este parásito destrozó su sistema digestivo y cardíaco, convirtiéndolo en un ermitaño enfermo que pasaría los siguientes 40 años sufriendo de fatiga extrema y vómitos diarios. Meses después, en septiembre de 1835, el Beagle llega a las Islas Galápagos. Aquí observa el ejemplo definitivo de su teoría. Las tortugas de islas secas con cactus altos desarrollan caparazones elevados como una silla de montar para poder estirar el cuello hacia arriba y alcanzar la comida.
Mientras tanto, las tortugas de islas húmedas con pasto bajo mantienen caparazones en forma de domo porque no necesitan estirarse. La geografía y el alimento estaban moldeando los cuerpos vivos a través de las generaciones. 29 de enero de 1839. De regreso en Inglaterra, Charles se casa con su prima hermana Emma Wedgwood. Fiel a su mente científica, antes de proponerle matrimonio, agarró una hoja de papel y anotó los pros y los contras. En el lado de los pros, escribió que una esposa era una compañera constante y una amiga en la vejez, de todos modos, mejor que un perro. Era su manera pragmática de ver la soledad, no un insulto. Se mudan a Down House, una casa de campo a las afueras de Londres, donde tienen 10 hijos, pero la tragedia los golpea con dureza. 3 de ellos mueren siendo niños. La dolorosa muerte de su hija Annie, a los 10 años, le destruye los pocos restos de fe religiosa que le quedaban. Darwin, aplicando el método científico a su propia desgracia familiar, empieza a estudiar la endogamia en las plantas y descubre con horror que cruzar parientes cercanos debilita gravemente la genética de la descendencia. Pasó el resto de su vida torturado por la culpa, creyendo que él mismo había condenado la salud de sus hijos al casarse con su prima. Sin embargo, la genética fue generosa con sus hijos sobrevivientes, quienes rompieron esa supuesta maldición convirtiéndose en científicos brillantes. Su hijo George Darwin se volvió un astrónomo y matemático revolucionario que planteó la teoría de la fisión, demostrando por primera vez con matemáticas avanzadas que la Luna se había desprendido de la Tierra primitiva debido a la fuerza centrífuga de su rotación. Y su hijo Francis Darwin se convirtió en un botánico destacado que trabajó codo a codo con Charles en sus últimos años. Juntos descubrieron el fototropismo, demostrando cómo las puntas de las plantas detectan la luz y envían señales químicas para inclinarse hacia ella. Por pánico a la iglesia y para no hacer sufrir a su devota esposa, Darwin esconde su manuscrito durante 20 años. En sus cartas, confesó que revelar su teoría se sentía como confesar un asesinato. Solo se decide a publicar El origen de las especies el 24 de noviembre de 1859 porque otro científico, Alfred Russel Wallace, le envió una carta con la misma idea exacta. Era publicar o perder el crédito de toda su vida. Con el libro publicado y el mundo de cabeza, llegamos al punto cumbre de esta historia. La pregunta del millón que te plantea al inicio. Si las especies no pueden reproducirse entre ellas, ¿cómo surgieron tantas variedades sin extinguirse por la endogamia? La respuesta cambia por completo cómo entiendes la vida. La evolución nunca empezó con una sola pareja de animales complejos haciendo incesto y debilitando su ADN. Empezó hace 3.800 millones de años con una sola célula ancestral común llamada Luca. Ella no tenía sexo, se clonaba a sí misma. Las mutaciones dañinas morían y desaparecían. Las mutaciones beneficiosas se clonaban por millones. Cuando la reproducción sexual evolucionó, eones después, ya no eran parejas aisladas, eran poblaciones de miles de individuos con un banco genético inmenso y saludable. El verdadero motor de la variedad es el aislamiento. Imagina que una barrera geográfica, como un río, una montaña o una isla, divide a una población en dos. El sexo se mantiene dentro de cada grupo separado. Cada bando empieza a acumular mutaciones completamente distintas para adaptarse a su propio microclima. Tras cientos de miles de años de aislamiento geográfico, los ADN cambian tanto que si esos parientes lejanos se vuelven a encontrar, sus códigos genéticos ya no son compatibles. Ya no se reconocen, dejaron de ser la misma especie. Una rama modificó su plano molecular externo para construir un exoesqueleto de quitina, los insectos. Otra rama prefirió un esqueleto interno y dio origen a los vertebrados, los peces, los gatos y finalmente nosotros. Compartimos el mismo eje porque venimos del mismo plano celular básico, modificado por la geografía, el aislamiento y el tiempo. Este viaje por la línea del tiempo termina el 19 de abril de 1882. Ese día, el hombre que revolucionó la ciencia muere de insuficiencia cardíaca a los 73 años, con el cuerpo devastado por aquel parásito que contrajo en América por su obsesión con la naturaleza. A pesar de haber sido el hombre más perseguido, censurado y caricaturizado por las instituciones religiosas de su tiempo, la historia no pudo ocultar su grandeza. Hoy descansa con los máximos honores del Estado en la Abadía de Westminster, enterrado a solo unos pasos de la tumba de Isaac Newton. El plano oculto de la biodiversidad siempre estuvo ahí, y esta dinastía de rebeldes fue la primera en tener el valor de descifrarlo.